Hablemos de Parkinson. Hablemos de Parkinson. Me voy a comunicar con ustedes acerca de las claves esenciales durante la clínica de la enfermedad de Parkinson. Mi nombre es Ildefonso Rodríguez Leiva, trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Recibo regalías como asesor y o conferencista de Torrent Pharma, Teva, Novartis, Eli Lilly, Torrent, Sanofi, Armstrong. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y soy profesor titular de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central de la misma ciudad. Tengo el privilegio de ser jefe de edición de la Revista Mexicana de Neurología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es una entidad clínica y neurológica caracterizada por 4 puntos diagnósticos clave. Bradicinesia, que es lentitud en toda la actividad motora que hace el sujeto. Rigidez, que es la dificultad para mover la articulación, cualquiera que sea, con la suficiente flexibilidad, lo cual se va a manifestar como una rueda dentada cuando ésta se estira. Temblor, que suele ser de reposo y que dura con una frecuencia de 4 a 6 Hz, e inestabilidad postural. El inicio generalmente es asimétrico de este problema y responde al tratamiento dopaminérgico. El impacto de la patología se debe principalmente a una afección en la sustancia nigra, en la parte compacta de la misma, en el mesencéfalo, y característicamente allí encontraremos los cuerpos de Lewy en las neuronas residuales, que son corpúsculos que contienen una proteína denominada alfa-sinucleína. Las sinucleinopatías, que se caracterizan precisamente por la presencia de esta proteinopatía, se deben principalmente a que esta proteína está mutada, está deformada y está almacenándose anormalmente en estos corpúsculos del Lewy, característicos no solamente en la enfermedad de Parkinson, sino también de la atrofia de múltiples sistemas, en donde en lugar de encontrarse en las neuronas, están en los oligodendrocitos, y también característico de la demencia de cuerpos de Lewy. Podemos diferenciar las sinucleinopatías de las taupatías, en donde la proteína tau hiperfosforilada se encuentra anormalmente almacenada en diferentes porciones del cerebro, en distintas patologías, como sería la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, el complejo Parkinson-demencia de Guam, el parkinsonismo postencefalítico, la demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17 y la demencia postraumática. Es muy interesante que a pesar de que son proteínas diferentes, todas ellas se caracterizan en un momento dado por poder hacer que un sujeto presente parkinsonismo, las 4 manifestaciones cardinales del Parkinson. Pero a diferencia de la mayoría de estas patologías y solo característico de la enfermedad de Parkinson, es la buena respuesta al tratamiento dopaminérgico y la presencia de asimetría desde un inicio en las manifestaciones. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, podemos decir que el primer paso es encontrar la presencia de bradicinesia, que es esa lentitud que podemos ver en un paciente que expresa poco, que parpadea menos, que tiene una cara inexpresiva, un temblor que suele ser de reposo con una frecuencia de 4 a 6 ciclos por segundo,
y una inestabilidad en la postura. Inestabilidad que no tiene que ver con la visión, ni es de origen vestibular, ni cerebeloso, y que tampoco se debe a lesión neuropática o por afección de los cordones posteriores, lo que lo hace ser característico de esta patología. El paso 2 para llegar al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es que veamos que la progresión de la enfermedad ha sido escalonada, que se han descartado además lesiones, digo, que la progresión de la enfermedad ha sido paulatina, a diferencia de la enfermedad vascular, que la progresión suele ser en escalones, que no hay lesiones cefálicas claras como la presencia de una hidrocefalia, que no hay manifestaciones de inflamación en el cerebro. También que no se debe a la administración de neurolépticos que pueden favorecer un parkinsonismo. El que tengamos una parálisis de la mirada a nivel supranuclear o que encontremos signos cerebelosos que más bien nos orientarían a pensar en una atrofia de múltiples sistemas, o que la demencia sea rápidamente progresiva y de presentación temprana, o que encontremos signos de afección de la motoneurona superior, como sería la presencia de un signo de Babinski o una hiperreflexia asimétrica o exagerada, o sobre todo que el paciente no responda a levodopa. El tercer paso es que la presencia de afección unilateral, el temblor de reposo, el trastorno progresivo, nos habla a favor de que el paciente tiene Parkinson, una enfermedad que tendrá una respuesta a la levodopa o a los medicamentos dopaminérgicos muy importante y que además en el transcurso del tiempo, en 3, 4, 5, 6 años, podrá presentar disquinesias inducidas por la levodopa y además de ello, la enfermedad podrá progresar a lo largo de muchos años, generalmente más de 10. Hablamos de parkinsonismo cuando un síndrome es progresivo, hay rigidez, temblor, que se manifiesta en forma secundaria de etiología diferente, que sea inducido por fármacos, como podría ser el caso de esta niña que tiene una afección de núcleos basales caracterizada por depósitos de hierro, un PACAN. También podríamos decir con parkinsonismo atípico, o sea, cuando tenemos las manifestaciones características de la enfermedad, que sería temblor, bradicinesia, rigidez, pero que también tengamos alguna situación que nos hace dudar, podríamos hablar de un parkinsonismo atípico. En ellas estarían caracterizadas la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva, el parkinsonismo secundario a fármacos y la demencia asociada a Parkinson. La enfermedad progresa paulatinamente. Podríamos decir que hay una fase premórbida en donde no encontramos alteraciones generalmente motoras, pero el paciente ha perdido, por ejemplo, el olfato o tiene en las noches sueños muy vívidos que se llama trastorno conductual del sueño humor. Y conforme van apareciendo las manifestaciones motoras, encontraremos quizá primero un dolor en el hombro que ya nos habla de cierta rigidez, luego la presencia del temblor, inestabilidad y caídas al caminar, y ya en el transcurso del tiempo el paciente podría mostrar deterioro cognitivo, psicosis, una demencia franca, hasta que finalmente el paciente muere. Entonces, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson las podríamos dividir en dos grandes apartados, en aquellas que son motoras,
cuyo origen principalmente es en la sustancia nigra, mesencefálica, y en las no motoras, las que son extranigrales. Entre las motoras van a sobresalir entonces la rigidez, la bradicinesia, el temblor, la inestabilidad postural, la hipomimia, la disfagia, la incoordinación manual, la presencia de distonía, una marcha fascinante, rápidamente progresiva, como si el paciente quisiera llegar más rápido, el desbalance y la presencia de caídas, el freezing, que es el congelamiento que el paciente tiene cuando parece que se atora como si estuviera imantado al piso, y la presencia muy característica de micrografia. El paciente escribe con letra muy pequeña. Y las extranigrales, en donde tendremos alteraciones cognitivas, en donde estará la demencia, la depresión, la ansiedad, olfatorias, en donde estará la hiposmia, autonómicas, en donde estará la hipotensión postural, el sueño, el trastorno conductual del sueño MOR, la presencia de piernas inquietas, la fragmentación del sueño, alteraciones urinarias, como sería el que tenga disfunción eréctil o problemas de mucha frecuencia para ir a orinar, y síndromes dolorosos, sobre todo los hombros duelen mucho, a veces las articulaciones interfalángicas, manifestaciones cutáneas como sería la seborrea, alteraciones visuales, especialmente para discriminar, y endócrinas, donde el sujeto empieza a perder peso. Cada una de las manifestaciones extranigrales tiene un origen en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la anosmia se debe a alteración olfatoria, a las alteraciones endócrinas, hipotalámica, hipotensión postural, al sistema pre- y postganglionar, constipación principalmente por afección del sistema parasimpático y simpático también por la misma afección de la sinucleinopatía, pérdida de la atención por afección del núcleo cerúleos, afecto núcleo tegmental peduncular pontino y alteraciones en el ánimo, principalmente por alteraciones en el sistema límbico y en la memoria por afección del hipocampo y de la amígdala. También tendríamos otras manifestaciones muy características, como por ejemplo la caída del gasto cardíaco, que se debe a alteraciones en el sistema nervioso autónomo en su porción simpática, la hipotensión ortostática, principalmente por afección del sistema colinérgico, nicotínico, la disfunción eréctil también por el sistema simpático, la hiperhidrosis, la seborrea por el sistema colinérgico, nicotínico, las alteraciones del sueño, por afectación del sistema de la hipocretina, colinérgico y serotoninérgico, los síndromes dolorosos en donde la sustancia P estaría también disfuncionando, la apatía obviamente por afección dopaminérgica, ansiedad, sistema GABAérgico, demencia, sistema colinérgico y psicosis porque tenemos un sistema dopaminérgico totalmente irregular. El parkinsonismo, entonces, sería el que tengamos 2 de 3 manifestaciones principales, del temblor, de la bradicinesia y de la rigidez. En ello no necesitaríamos la pérdida del reflejo postural. Y bueno, lo importante que sepamos que los parkinsonismos degenerativos se caracterizan por la presencia de enfermedad de Parkinson, atrofia de múltiples sistemas, parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la demencia frontotemporal con parkinsonismo, degeneraciones palidades, enfermedad de Alzheimer. Todas ellas podríamos decir que son alteraciones que se caracterizan por parkinsonismo. No todas ellas son alfa-sinucleinopatías, sino muchas de ellas van a ser taupatías. Un parkinsonismo degenerativo también muy importante y que es debido a una proteinopatía diferente es la enfermedad de Huntington. En él
En ella tenemos la presencia de corea, de demencia, con un patrón hereditario franco. Otra enfermedad hereditaria sería la enfermedad de Wilson. La degeneración hepatolenticular podría ser adquirida. El complejo demencia-parkinsonismo que característicamente se definió en la isla de Guam y en donde podría haber también la presencia de enfermedad de la neurona motora. Y también podríamos hablar de otras enfermedades como las que le mencionaba hace un rato, en donde hay depósitos de hierro o bien calcificación de los núcleos basales, en donde también podríamos tener parkinsonismo. Y entre los parkinsonismos que son secundarios están todos los causados por procesos encefalíticos, por ejemplo, lo que ocurrió con la encefalitis de von Economo, que característicamente nos dio la encefalitis letárgica, que es la que vemos en la película de Despertares, el postraumático, que fue lo que le ocurre al famoso boxeador Mohamed Ali, con múltiples traumas por su boxeo y desarrolla finalmente un parkinsonismo, el causado por hidrocefalia, por múltiples tóxicos como el MPTP, el manganeso, el monóxido de carbono, los inducidos por drogas como los antipsicóticos, los antieméticos, los anticonvulsivantes como la fenitoína y el valproato nos pueden dar también parkinsonismo. La amiodarona, el litio también nos pueden dar parkinsonismo. Podríamos decir que las 4 características cardinales de la enfermedad de Parkinson nos facilitan el diagnóstico de este problema. Sin embargo, para poder llegar al mismo, tenemos que descartar que no sea otra alteración distinta, una proteinopatía diferente, o que haya una alteración en la estructura cerebral como un infarto o múltiples infartos, o como una afección de los núcleos basales por depósitos de hierro o calcificación de los mismos, o que no se trate de otro proceso distinto como programado genéticamente, como sería la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Huntington. Podríamos decir entonces que la enfermedad de Parkinson es uno de muchos parkinsonismos y que no todo lo que brilla es oro, y para que lleguemos a determinar qué es oro lo que estamos viendo, tenemos que seguir una serie de pasos ordenados que nos faciliten el llegar al diagnóstico. Las estructuras afectadas son muchas, pero característicamente es la sustancia negra. Las manifestaciones son múltiples de acuerdo a las zonas afectadas del cerebro, y no solamente del cerebro, sino del sistema nervioso periférico también, y se ha demostrado que la alfa-sinucleína podría encontrarse inclusive en otros tejidos como el tubo digestivo, el corazón y la piel. Muchas gracias por su atención. Hablemos de Parkinson.